El sábado 24 de enero de 2009, la vida de una familia sevillana se quebró. Marta del Castillo Casanueva, una adolescente de 17 años con una personalidad familiar y una profunda devoción por la Semana Santa, se preparaba para salir. Su madre, Eva, la vio marcharse con Miguel Carcaño, exnovio de 19 años. La relación había terminado hacía mes y medio, porque Marta no soportaba el carácter controlador y celoso de Miguel. Pese a que Miguel tenía una nueva pareja, la madre de Marta observó la escena con preocupación. El padre de Marta, Antonio, también se cruzó con ellos y le advirtió a su hija que no la quería ver subida a la moto de Miguel. Marta, siempre responsable y con una hora límite de llegada a las 11 de la noche, se despidió de su padre con un beso, sin que nadie imaginara que sería la última vez que la vería. Miguel y Marta pasaron la tarde juntos y, según la posterior confesión de Miguel, en algún momento entraron en el piso de él. En medio de una discusión, Miguel tomó un cenicero de cristal macizo de una mesa y golpeó a Marta con gran fuerza en la cabeza. Ella cayó al suelo boca arriba y falleció de inmediato. La angustia de los padres de Marta comenzó a crecer a medida que pasaban las horas sin noticias. Marta no regresaba a casa y su teléfono, inicialmente sonando sin respuesta, finalmente apareció apagado. Sus padres, conocedores de la responsabilidad de su hija, sabían que algo grave había sucedido. Las llamadas perdidas que Marta solía enviar para indicar que estaba bien nunca llegaron. A las 11:34 de la noche, Eva llamó a Samuel Benítez, el mejor amigo de Miguel. Samuel, con música alta de fondo, afirmó que Miguel había dejado a Marta cerca de su casa a las 12 de la noche. Esta inconsistencia horaria, ya que Miguel supuestamente la había dejado una hora después de la llamada, generó las primeras sospechas en la madre. Horas más tarde, alrededor de la 1 de la mañana del domingo 25 de enero, Eva logró contactar con Miguel. Él, con una nueva versión, aseguró que había dejado a Marta a las 9:30 en la cristalería de la esquina. La madre de Marta se indignó. Su hija no estaba en casa a esa hora. Al advertirle que llamaría a la policía, Miguel respondió con una actitud de indiferencia incomprensible, dada la cercanía que había tenido con Marta. Antonio, el padre de Marta, decidió ir al piso de León 13, la residencia de Miguel Carcaño, y su hermanastro Francisco Javier, quien era 22 años mayor que Miguel y vivía allí desde su divorcio. Desconocía que Miguel en realidad estaba viviendo con su novia de 14 años, Rocío, en camas. Al llegar al piso de León 13, Antonio lo encontró oscuro y con las persianas bajadas. Pese a los fuertes golpes en los cristales, nadie respondió. A las 2 de la mañana del domingo 25 de enero, los padres de Marta presentaron la denuncia por desaparición. La respuesta policial fue desalentadora. Minimizaron el hecho atribuyéndolo a una posible salida de fiesta de la joven, ignorando la desesperación de los padres. Sin embargo, los amigos de Marta no se rindieron. Entre las 3 y las 4 de la mañana se organizaron y salieron a buscarla por la ciudad. Fue entonces cuando avistaron la moto de Miguel Carcaño aparcada frente al edificio de León 13, confirmando que había regresado al piso. Alertados por los amigos, los padres de Marta, exhaustos y desesperados tras una noche sin dormir, se dirigieron al piso de León 13 alrededor de las 5 de la mañana. Al llamar a la puerta, Francisco Javier les abrió. El ambiente era denso, impregnado de un intenso y anómalo olor a lejía. Poco después, Miguel Carcaño salió de una habitación con el rostro desencajado, sin establecer contacto visual. Francisco Javier explicó que al enterarse de la desaparición, había llamado a Miguel para que fuera de inmediato. Antonio, nuevamente en la comisaría a las 8 de la mañana, relató los extraños sucesos de la noche. La respuesta policial siguió siendo evasiva. Ya si eso mañana se lo transmitimos al GRUME, Unidad Especializada de Delitos contra Menores. La indignación de la familia crecía y la madre de Marta, Eva, recordaría años después la frustración de aquella noche,
cuando la policía se rió de ellos. Javier Casanueva, el tío de Marta y hermano de Eva, asumió el papel de portavoz ante la inacción de las autoridades. A mediodía del domingo, Javier volvió al piso de León 13 y conversó con los vecinos. Una revelación impactante llegó. Un vecino había visto a Miguel Carcaño y su novia Rocío salir del portal a la 1 de la mañana con una silla de ruedas. Esta información contradecía la coartada de Miguel y encendió las alarmas de la familia. Con esta nueva pista, Antonio regresó a la comisaría. Ante la persistente falta de respuesta, los padres de Marta, aconsejados, decidieron llamar a la policía y solicitaron hablar con el inspector encargado de homicidios de Sevilla. Le comunicaron su temor de que su hija estuviera sin vida dentro del piso de León 13. En pocos minutos, una patrulla se presentó en el lugar. El inspector llegó al piso y fue recibido por María, la novia de Francisco Javier. El fuerte olor a lejía en el piso era evidente. María, al ser interrogada, proporcionó una coartada contradictoria, alegando haber estudiado en el piso hasta la 1 de la mañana, cuando Antonio ya había comprobado que el lugar estaba a oscuras y aparentemente vacío. El lunes 26 de enero, finalmente la policía tramitó la denuncia. El caso de Marta del Castillo acaparó la atención mediática. La investigación se centró en Miguel Carcaño. Los registros de llamadas revelaron que entre la llamada de la madre de Marta a la 1:20 de la madrugada y la de su hermano a las 4:20 de la madrugada, Miguel no hizo ningún movimiento ni mostró preocupación por la desaparición. Testimonios de vecinos aportaron más datos. Una mujer afirmó haber visto a Marta entrar al portal de León 13 con Miguel alrededor de las 9 de la noche. Otro vecino relató haber visto a dos jóvenes cerca de un contenedor frente al edificio, con una silla de ruedas y un bulto que parecía una alfombra durante una pausa publicitaria del programa Somos Copla, que se emitía a la 1 de la mañana. Se trataba de la misma silla de ruedas que la madre de Miguel, ya fallecida, utilizaba. Todo era cada vez más extraño. Alrededor del 30 de enero, la policía científica se hizo cargo. Se llevaron la silla de ruedas de Miguel y su ropa. La inspección del piso de León 13 con luminol reveló una limpieza intensiva con lejía. Sin embargo, también detectaron salpicaduras de sangre en las patas de la silla, encima de la cama y otros lugares, indicando un fuerte impacto. Aunque no se encontraron manchas de sangre en el suelo, debido a la limpieza, sí se halló ADN de Marta mezclado con el del Cuco, Javier, el amigo de 14 años, y con el de Francisco Javier. El 5 de febrero, Miguel Carcaño fue sometido a duros interrogatorios. El documental de Netflix muestra una llamada de Miguel a su hermano, donde relata su angustia y el conocimiento policial de que Marta no tenía vida. El 13 de febrero, Miguel fue nuevamente interrogado, con los resultados de los análisis que confirmaban la presencia de sangre de Marta en su chaqueta, debajo de su escritorio y en la colcha de su cama. Miguel confesó haber matado a Marta. Su primera versión fue que durante una discusión la golpeó en la cabeza con un cenicero de cristal macizo y que luego Samuel llegó a la habitación y lo encontró llorando. La trama se complicaría aún más. El 14 de abril, María, la novia de Francisco Javier, fue detenida por mentir sobre su coartada la noche de la desaparición, aunque no ingresó en prisión. Se rumoreó que sus conexiones familiares en el ámbito político andaluz influyeron en esta decisión. Francisco Javier también fue liberado y se quejó públicamente del acoso mediático. El 24 de enero de 2011 comenzaron los juicios, divididos en dos partes. El primer juicio fue contra el Cuco, entonces menor de edad. Él negó toda implicación y atribuyó su confesión a presiones policiales. Su ADN en la casa de Miguel se justificó por su presencia habitual en el piso. Al no haber cuerpo, no se le pudo juzgar por homicidio. Fue condenado a 3 años en un centro de menores por encubrimiento. El segundo juicio contra los adultos Miguel, Samuel, Francisco Javier, María y Rocío fue controvertido. Se debatió si se podía juzgar a Samuel sin el cuerpo de la víctima, llegando a la misma conclusión que en el caso del Cuco. Miguel Carcaño cambió repetidamente su versión de los hechos. Su abogada
perdió varios abogados por sus constantes cambios, intentó defender un homicidio involuntario, pero las pruebas demostraron que el golpe con el cenicero fue intencional, evidenciando alevosía. Samuel Benítez negó cualquier participación, alegando que Miguel lo había incriminado, aunque una hora de su coartada la noche de los hechos permaneció sin explicar. Francisco Javier fue acusado de encubrimiento, pero la legislación española lo eximía por ser un familiar directo. Finalmente, en noviembre de 2011 se dictó sentencia. Samuel, Francisco Javier y María fueron absueltos por falta de pruebas suficientes. Miguel Carcaño fue el único condenado a 20 años de prisión por asesinato. Los padres de Marta apelaron al Tribunal Supremo, que elevó la condena de Miguel en 1 año y pico adicional por un delito contra la integridad moral, basándose en los indicios de lo que le había sucedido al cuerpo de Marta. La incansable búsqueda del cuerpo y las versiones de Miguel. La ausencia del cuerpo de Marta ha sido una tortura constante para sus padres, que no han podido darle un entierro digno. 10 años después del crimen, los padres de Marta siguen luchando por encontrarla. Miguel Carcaño ha ofrecido hasta 7 versiones diferentes sobre lo sucedido esa noche y el paradero del cuerpo, lo que ha llevado a múltiples búsquedas infructuosas. La primera búsqueda se centró en el río Guadalquivir, en los alrededores del puente que une el Charco de la Pava con Camas. Durante semanas, 24 buzos de la Guardia Civil rastrearon palmo a palmo el río, apoyados por la UME del Ejército, helicópteros, voluntarios y perros especializados. Pese a la magnitud del dispositivo y la intensidad de la búsqueda, el cuerpo de Marta no apareció. Los especialistas señalaron que las fuertes mareas del río dificultaban enormemente la recuperación de los cuerpos. También se realizaron búsquedas en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en los alrededores de Camas y en las cercanías del municipio de Valencina de la Concepción. La última versión de Carcaño situó el cuerpo en una finca llamada Majaloba, donde se usó un georradar para detectar cambios de temperatura bajo tierra, sin éxito. El abuelo de Marta ha estado presente en casi todas las búsquedas, siempre manifestándose y pidiendo ayuda. Su espíritu de lucha permanece inquebrantable y ha declarado que seguirá luchando por su nieta hasta el último momento, no solo por ella, sino por todos los que vienen detrás. Años después de la desaparición, la madre de Marta, Eva, admitió en una entrevista que había perdido prácticamente la esperanza de encontrar los restos de su hija y que judicialmente el caso se había cerrado en falso, debido a un pacto de silencio entre los implicados. Confesó que la imagen de Marta volviendo a casa con su andar peculiar y su risa la acompañaban constantemente. Los juicios del caso de Marta del Castillo fueron seguidos por todo el país. Miguel Carcaño se sentó en el banquillo, flanqueado por policías y frente al resto de los acusados, su hermano Francisco Javier, su entonces novia María García y su amigo Samuel. Durante las vistas, la pregunta más repetida fue siempre la misma: ¿dónde está Marta? Ninguno de ellos dio pistas reales. Miguel Carcaño, en un careo con Samuel, llegó a decir: ya que estás implicado conmigo, di dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión. Samuel, por su parte, le respondió: ¿crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Francisco Javier Delgado, el hermanastro de Miguel, siempre fue señalado por la policía como la persona que diseñó el plan para deshacerse del cuerpo de Marta. Él ha mantenido siempre su inocencia, afirmando que no estuvo en el piso la noche del crimen y que cenó con su exmujer y luego fue a trabajar en su bar. En una entrevista, Francisco Javier, cuya voz se escuchó sin mostrar su rostro, afirmó que fue muy tonto y muy torpe por confiar en su hermano y que se sentía engañado por él. Aseguró no tener contacto con Miguel desde antes del juicio y se negó a hablar directamente con los padres de Marta, argumentando que ellos han creado una fábula sobre él. Ante la pregunta directa de si sabía dónde estaba Marta, consideró la pregunta una estupidez, después de haber sido absuelto por 3 tribunales. María García, la novia de Francisco Javier, en aquel entonces también estuvo en el interior de la casa la noche del crimen. Su coartada de estar estudiando fue desmentida por la policía,
que la imputó por encubrimiento y profanación de cadáver, aunque ella fue la única acusada que no entró en prisión preventiva. Ella también, sin mostrar su rostro, declaró que se ha visto obligada a cambiar de ciudad y ha sufrido agresiones verbales. Afirmó que nunca conoció a Marta ni a su grupo de amigos y que no se unió a la búsqueda inicial porque no los conocía. Al ser preguntada sobre si creía a Miguel culpable antes de su confesión, respondió que era ingenua y lo apoyaba. Atribuyó su absolución a la justicia y no a supuestos vínculos de su familia con el PSOE. Aseguró no saber dónde estaba el cuerpo de Marta y que solo se dejó llevar por lo que le dijo Francisco Javier. Samuel Benítez, amigo de Marta, se vio implicado desde el principio. Participó en las labores de búsqueda y acompañó al padre de Marta a la comisaría, pero terminó en el calabozo. Confesó a la policía haber ayudado a Miguel a tirar el cuerpo al río Guadalquivir, aunque en el juicio se retractó alegando coacciones y amenazas policiales. Ahora vive en Francia, buscando una vida lejos de los abucheos y la desconfianza. Vecinos de su nueva localidad francesa lo describen como una persona tranquila y discreta. Samuel ha evitado el foco mediático, llegando a ausentarse de su casa para evitar el aniversario del crimen. El cuco, Francisco Javier García, menor de edad en el momento de los hechos y muy unido a Miguel, también confesó inicialmente a la policía describiendo haber visto el cadáver de Marta en el suelo del salón. Su testimonio fue clave para situar a Miguel Carcaño, Francisco Javier y Samuel en la escena del crimen. Condenado por encubrimiento, también ha rehecho su vida en Francia. En una entrevista, el cuco afirmó que la última versión de Miguel, la que señala a Francisco Javier como el asesino, es la que más cree. Para él, Miguel tenía miedo de su hermano, a quien describió como una de esas personas que no sabes por dónde te va a salir. Se siente dolido por la acusación de haber hecho algo que no hizo y por no haber podido ayudar a una amiga como Marta, a quien describió como una bellísima persona, un cacho de pan y un apoyo muy grande. 16 años después, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer. La madre de Marta, Eva, ha manifestado su repulsión ante las declaraciones del cuco que lo presentan como un buen amigo de su hija. A mí me repugna que él diga que era un buen amigo de ella, porque un buen amigo lo primero que hace es que aflore la verdad. Eva le desea al cuco que la vida no le ponga una piedra tan dolorosa como la que ellos han pasado. Al escuchar las palabras de Francisco Javier, la madre de Marta sintió que se le erizaba el pelo. Lamenta que él haya tenido la suerte de contar con testigos que mintieron por él en el juicio. Eva le preguntaría a Francisco Javier si puede mirar a la cara a su propia hija, que pronto cumplirá 17 años, sabiendo que hay unos padres que no han podido enterrar a la suya, porque él sabe dónde está y no lo quiere decir. La decisión de los absueltos de no mostrar su rostro en televisión, a pesar de sus sentencias, le parece vergonzosa, mientras que la madre de Marta sigue dando la cara. Considera que la policía falló al principio del caso, tardando en actuar y detener a Miguel Carcaño. En su hogar, la habitación de Marta ha cambiado, pero Eva conserva un rincón con objetos de su hija, como un osito de peluche de su infancia y un peluche del Rey León que compró en Euro Disney, un recuerdo de su inocencia. Marta era para su madre alegría y bondad. El condenado Miguel Carcaño sigue en prisión, en el módulo 2 de la cárcel Herrera de la Mancha, donde comparte espacio con otros asesinos conocidos. Se le ha diagnosticado una intolerancia alimentaria y ha gozado de permisos para salir puntualmente, aunque hasta el momento no se le han concedido. A diferencia de los otros implicados, no recibe visitas y solo se relaciona con un capellán. A pesar de que todos los implicados en el crimen de Marta del Castillo han podido rehacer sus vidas, excepto Miguel Carcaño, el caso sigue abierto. Un policía retirado cuya intuición le dice que algunos de los implicados saben el paradero del cuerpo, cree que no lo revelan para evitar que nuevos datos puedan reabrir el proceso judicial y salpicar a personas que fueron absueltas. Considera que Miguel Carcaño, Francisco Javier, el Cuco y Samuel saben dónde está el cuerpo, y que María García probablemente también lo sabe. Según él, el cuerpo de Marta es un secreto que se llevarán a la tumba.
porque su aparición implicaría la reapertura de un caso con consecuencias impredecibles. La familia de Marta, especialmente su padre, Antonio, ha mantenido una lucha incansable por encontrar el cuerpo de su hija y obtener justicia, explorando todas las vías posibles, incluso las más recientes que involucran el análisis de datos de los móviles de los implicados. Antonio incluso llegó a comprar el piso de León 13, el escenario del crimen, y se lo ofreció a Miguel Carcaño a cambio de la verdad sobre el paradero de su hija, pero Miguel no ha respondido. El caso de Marta del Castillo, un doloroso ejemplo de la impunidad y la búsqueda incansable de la justicia, continúa su curso, esperando que algún día el cuerpo de Marta sea encontrado y su familia pueda hallar la paz.